Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en la entrevista con Porfirio Muñoz Ledo. Justamente, Porfirio, nos estabas hablando de una etapa importante. Te ha tocado presenciar muchos momentos importantes en el país, definitorios, pero un momento interesante, importante, fue el 68. No, a mí no me tocó. Yo estaba en el Seguro Social. Tú estabas en el Seguro Social, por pero cierto, en un viaje. Te toca presenciar todo lo que estaba dándose de Argidez y del movimiento. Te diré que en el Seguro Social éramos muy partidarios de los métodos de diálogo y de liberación. La prueba es que habiendo existido un conflicto médico años antes, no hubo ningún problema dentro del instituto. Había tantos pasantes de medicina y todo eso. Nosotros la llevamos por la vía del diálogo, de ninguna manera en el instituto fuimos de línea dura. Además yo era profesor. Claro. Yo era profesor en el Colmex y acababa de dejar la clase en la universidad y varios de mis alumnos estaban en el movimiento. No, lo que ocurre es que después de que eso pasó, ya en los 70s, en el periodo de Echeverría, se empezó a llamar y a promover a gentes jóvenes en el gobierno, un poco para dar el salto generacional, para compensar lo que había ocurrido. Es la época en que Carlos Fuentes, por ejemplo, que ya lo mencioné, se va a la diplomacia, se va a Francia. Es la época donde se forman muchos de los cuadros, que todavía algunos de ellos andan por ahí. Lo estoy viendo todavía en la vida diplomática. Y a mí me invitan como subsecretario de la presidencia. Yo tenía un cierto prestigio de profesor y funcionario, no había dejado la vida académica, tenía un buen equipo de colaboradores y se me invita a darle un jalón al pensamiento político del país, que estaba muy estancado. El diazonazismo fue terrible. Todas las ideas del acercamiento al tercer mundo, que fueron propias de aquella época, de un equilibrio social distinto, de mucho más diálogo político con los actores, lo que se llamó entonces la apertura democrática. Claro, hubo incidentes, hubo un ajuste de grupos políticos. No todo el mundo estaba de acuerdo en que los jóvenes empezáramos a tener una participación mayor. En esa circunstancia yo pasé a ser secretario del Trabajo, en una ola terrible de huelgas provocadas por la inflación. Con Luis Echeverría. Nosotros aceptamos el emplazamiento general de huelga de los trabajadores. Yo llegué a tener 67,000 huelgas. Fue terrible, pero yo tengo como gran satisfacción, una de las mayores de mi vida pública, el que el nivel de salarios del país nunca fue tan alto. Nunca, ni en época del general Caldas, que es el otro momento. De allá para acá, de que yo dejé la Secretaría del Trabajo ahora, el nivel de salario mínimo ha caído 82%. Era un momento importante en la vida económica también del país y un momento en el que esos salarios, y se trabajaba con una visión, Porfirio, había una visión estratégica de todo el gobierno federal. Había varias, la verdad había varias, no triunfó totalmente la nuestra. Había varias corrientes internas que se provocaron para darle dinamismo a la situación política. Después, bueno, se dice que fue precandidato a la presidencia de la República, eso nunca se sabe en aquellos viejos sistemas donde todo pasaba en una corte y en la mente del presidente, ¿no? Claro. Pero sí tuve bastante figuración en aquel entonces. Después el presidente me pidió, y esto lo digo sin molestar a nadie, con todo respeto por los miembros de todos los partidos, me pidió que me hiciera cargo de la campaña presidencial. Y en esa medida de ser coordinador de la campaña, que asumiera la presidencia del partido. Te parecerá raro, yo entré al partido por arriba. Yo no había militado, todo lo que te he contado, no hay ninguna militancia. ¿Militancia activa en el PRI? No, porque era un sistema muy peculiar, un sistema en donde el PRI como institución era una rama muy importante. Se encargaba de las elecciones y todo esto, de formar el gobernador. Si hubiera sido yo miembro del partido, pues hubiera sido cuando menos diputado local, claro, o regidor, ¿no? Si no es que diputado federal o senador. Yo hice mi carrera por otro lado dentro de ese sistema. Bueno, ya no te cuento, fui secretario de Educación, tuve problemas muy severos con la dirigencia sindical, tuve muchas intrigas y me retiré del país. Estuve un tiempo fuera de México como profesor.
Viví en Estados Unidos, viví en parte en Sudamérica, volví a Francia. Y después hubo una recomposición y fui invitado a ser embajador de México en Naciones Unidas. Esa etapa es fundamental. La etapa de Naciones Unidas marca también un momento especial para México que aún hoy se recuerda, Porfirio. No, bueno, sí fue muy importante porque hubo la gran coincidencia de que hubo una pugna por el ingreso al Consejo de Seguridad entre Cuba, que era a la sazón el país presidente del no alineamiento, el movimiento no alineado, y Colombia, que en ese momento estaba apoyando o estaba apoyada por los Estados Unidos. Empataron más de 100 votaciones. Entonces se buscó como una salida intermedia que México fuera miembro del Consejo de Seguridad. México no lo había sido desde los orígenes de la organización. Desde el año 45 no lo había sido, no había querido. Entonces fue una noticia muy importante en el país. Me tocó ser miembro del Consejo de Seguridad y me tocó ser en 2 ocasiones presidente del Consejo. ¿Qué decisión importante? ¿Cuál fue la guerra Irak-Irán? Los conflictos tuve muchos. Decían que parecía que yo los atraía. Como presidente del Consejo tuve el conflicto de los rehenes norteamericanos en Irán, sobre el que hizo una película, Argos, que ganó el premio. La que acaba de ganar el Oscar. Eso tuvo su situación diplomática muy complicada, peligro de invasión, todo esto. La guerra de Irak-Irán fue tremendamente difícil. ¿Representaba algo para la guerra México? Del Golfo. Porque hay alguna gente que se pregunta, ¿qué representa esto? ¿En qué puede servir esto para México? Pero usted es un miembro responsable de la comunidad internacional. ¿Qué significa para ti dirigir el tráfico en esquinas si te toca? Pues es un deber que alguien tiene que cumplir. Yo creo que sirve al país porque el prestigio es también un valor. Pero el prestigio de México en ese momento, era muy alto. El concierto internacional era muy alto. Así es. ¿Qué le faltaría a México hoy para retomar esa posición? Bueno, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, lo hacen bien. Y ahí tengo el libro último sobre la presencia más reciente de México en el Consejo de Seguridad. El tema es que para una labor de ese tipo se requiere una gran independencia, una gran autonomía, que al final le acaba sirviendo a todo el mundo. Es decir, no actuar por cuenta de otro país, en este caso los Estados Unidos, actuar como México, tener una personalidad propia en el mundo. Eso no lo puedes cambiar por pesos y centavos. Es parte de la personalidad de un país. ¿Qué gana México con tener buen mariachi? Bueno, perdón, es una pregunta en el extremo. ¿Qué gana el México con tener una buena política exterior? Yo creo que respeto, y creo que el respeto puede traducirse en cosas prácticas también, si sabe manejar. Una política exterior tiene que ser integral. No hubo declive, un cambio de rumbo. Así lo dice el libro de Miguel de la Madrid. Por eso cuando regresé, el libro, las memorias de la Madrid se llaman Cambio de Rumbo. Y el cambio de rumbo nos hizo un país mucho más dependiente. Nos encaminamos hacia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Empezó un proceso de integración acelerado, no solo en lo económico, sino también en lo migratorio. Después de la firma del Tratado de Libre Comercio pasó más de 10 millones de gentes a los Estados Unidos. Hubo un cambio de rumbo en el país y ahí fue donde vino la ruptura. La ruptura no fue por pleitos personales, ni por cargos, ni por ambiciones directas. La ruptura fue que parte muy importante de mi generación ya no estaba de acuerdo, y de las generaciones que venían, en el rumbo que empezaba a tomar el país en la época de la Madrid. Hubo libros, hubo mucho debate público, y a nosotros se nos ocurrió hacer una corriente interna dentro del sistema para poder competir por nuestra cuenta la presidencia de la República. Una corriente democrática. Una corriente democrática. Que lo estuvo Ifigenia Martínez, donde invitamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Una corriente democrática que fue un parteaguas en la vida política del país. Yo creo que fue lo más importante de lo que te he contado. Yo creo que sí, Porfirio. Esta etapa, justamente esta etapa tan importante, vamos a querer que nos hables un poquito más de ella. Vamos a ir a un corte, regresamos, la entrevista con Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias, Clau. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.